Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, vamos a hacer nuestro encuentro de estudio bíblico. Pues como siempre, eh, pues, es a la luz del Evangelio pues, de cada domingo, ¿no es cierto? En este caso, pues es para el próximo domingo 13 de junio, el Evangelio del próximo domingo 13 de junio del año 2021, ¿cierto? Para la cual vamos a ver Marcos 4, 26, 34. Pero entonces pidámosle a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesucristo que nos regale su Santo Espíritu, pues para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, vamos a leer el Santo Evangelio entonces de San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 26 al 34. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También decía: el reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios, o con qué parábola lo explicaremos? Es como un grano de mostaza que, en el momento de sembrarlo, es más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sino era en parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, no, pues la metodología nuestra es para nuestro estudio bíblico, es tomar los evangelios de cada domingo y mirarlos a la luz de las tres fuentes de la revelación, ¿no? De las Sagradas Escrituras, de la tradición apostólica y del magisterio de la Iglesia. Es muy claro lo que dice la Sagrada Escritura de este evangelio, ¿no? Está hablando de estas dos parábolas que tienen que ver con semillas y con tierra. Entonces es muy claro porque si miramos, por ejemplo, la parábola del sembrador, y tantas veces pues que en el Evangelio se ve esta figura agrícola, pues las Sagradas Escrituras a las claras nos están diciendo que la palabra, que la semilla es la palabra de Dios, ¿no? La semilla es la palabra de Dios, ¿no? O sea, Cristo. Y la tierra, pues, es el corazón del hombre. La tierra es el corazón del hombre. Esto nos lo aclara muy bien los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia. Y para ello vamos a ir entonces, a San Gregorio de Niza. A ver, San Gregorio de Niza, ¿qué nos quiere decir respecto a este evangelio? Dice San Gregorio de Niza, dice así: ¿cuál es el término de nuestro caminar? Primero la hierba, después la espiga y finalmente el trigo lleno de espigas, ¿no? Dice San Gregorio de Niza: la vida presente es un camino que conduce al término de nuestra esperanza
tal como vemos sobre las yemas el fruto que comienza a salir de la flor y que gracias a ella llega a término como fruto, pues aunque la flor no sea el fruto. Sigue San Gregorio de Niza. Sigue San Gregorio de Niza. Igualmente, la cosecha que nace de las semillas no aparece inmediatamente con sus espigas, sino que lo primero que crece es la hierba. Después, muerta la hierba, surge el tallo del trigo, y de esta manera sale el fruto maduro en la espiga. Está hablando San Gregorio de Niza de un proceso, de unos pasos, de unas metas, unas etapas. Sigue San Gregorio de Niza. Nuestro Creador no nos ha destinado a una vida embrionaria. El fin de la naturaleza no es la vida de los recién nacidos. Tampoco apunta a las edades sucesivas que con el transcurso del tiempo reviste a través del proceso de crecimiento que cambia su forma, ni la disolución del cuerpo que sobreviene con la muerte. Todos estos estados son etapas en el camino sobre el que avanzamos, ¿no? El fin y el término del camino a través de estas etapas es la semejanza con el divino. El término que la vida aguarda es la beatitud. Pero hoy todo esto que concierne al cuerpo, la muerte, la vejez, la juventud, la infancia y la formación del embrión, todos estos estados, como otras hierbas, tallos y espigas, forman un camino, una sucesión y un potencial que permite la maduración esperada. Sí, está diciendo pues San Gregorio de Niza que en la vida todo es un proceso, pero nuestro destino no es una etapa intermedia, no es ni la formación del embrión, ni ser recién nacido, ni ser joven, ni ser viejo, ni morir, no. Nuestro destino, como él lo dice muy claro, es llegar a la semejanza con el divino, ¿no? El término que nos aguarda es la beatitud, o sea, ver a Dios cara a cara, esa es la gran meta nuestra, ¿no? Es muy claro, es muy claro San Gregorio de Niza. Vamos a mirar ahorita a San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo dice lo siguiente: Cristo es el grano, ¿no? Dice, Cristo es el grano que ha disipado las tinieblas y ha renovado la iglesia. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? Se pregunta San Juan Crisóstomo, dice. San Juan Crisóstomo se pregunta, ¿hay algo más grande que el reino de los cielos y más pequeño que un grano de mostaza? ¿Cómo se ha hecho al mismo tiempo reino de los cielos y grano? Se pregunta San Juan Crisóstomo. ¿Cómo Cristo se ha hecho al mismo tiempo reino de los cielos y grano? ¿Cómo puede ser lo mismo el pequeño y el grande? Sí, se pregunta San Juan Crisóstomo. ¿Cómo Cristo puede ser el grande y el pequeño? Pues porque en virtud de su inmensa misericordia para con su criatura, se puso al servicio de todos para guardarlos a todos. Por su propia naturaleza era Dios, lo es y lo será, y se ha hecho hombre por nuestra salvación. Sí, dice, nos quiere dar a entender San Juan Crisóstomo, ¿no? Nos quiere dar a entender pues que no hay nada más pequeño que un hombre pues frente a Dios, ¿cierto? No hay nada más pequeño que un hombre y más grande que Dios. Sin embargo, Cristo se hizo verdadero Dios, verdadero hombre. Dos cosas al tiempo, una cosa muy pequeña y una cosa muy grande. Dios es muy grande, el hombre es pequeño.
Así como Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, podemos decir, Cristo es verdadero reino de los cielos y Cristo es verdadero grano de mostaza, ¿cierto? ¿No? Podríamos concluir que, a ver, lo grande no cabe en lo pequeño, ¿no? Es lo pequeño lo que cabe en lo grande, ¿no? Y para que algo que quiere entrar, algo que quiere entrar, tiene que ser más pequeño, ¿no? Por eso Cristo se ha hecho pequeño, ¿no? Y para asegurarse, Cristo, para asegurarse que quepa dentro del hombre, se ha hecho más pequeño que el hombre. Sí, se ha hecho más pequeño que el hombre, porque eso de obedecerle al hombre o volverse mendigo del hombre. ¿Mm? Mire Juan el Bautista, por ejemplo, decía, yo no soy digno ni siquiera de soltarle la correa de sus sandalias, porque es que el rol más pequeño que había era ser esclavo. Y Juan no se creía ni siquiera digno de ser esclavo. Juan no se creía, veía a Jesús tan grande que Juan no se consideraba ni siquiera digno de ser esclavo de Jesús. Para Juan era mucho ser esclavo, para Juan el Bautista era mucho ser esclavo de Jesús, ¿no? Pues mira, cuando miramos la parábola del pobre Lázaro y el rico, el pobre Lázaro, podríamos decir que es Cristo, mendigando qué pan. ¿Cristo de qué se alimenta? De las almas. Sí, el alimento de Cristo son las almas. Está mendigando las almas. Y esa misma escena la vamos a ver en el lavatorio de los pies. A los pies de los apóstoles Cristo es el mendigo. Les suplica, denme su alma, por favor, denme su alma para guardársela así que no se pierdan. Me hago mendigo de ustedes, mendigo su alma, ¿no? Y entonces aquí Cristo se hace tan pequeño que se hace más pequeño que el hombre, se hace esclavo del hombre, porque Cristo sí le desata la correa de las sandalias al hombre. En esos 12 apóstoles vio a todos los hombres, a todos los futuros hijos de la iglesia, y en ellos, en esos 12 apóstoles estábamos todos nosotros, porque los 12 apóstoles representaban a todos los futuros hijos de la iglesia. Pues en unos apóstoles representaba los intereses desmedidos, ¿no? Como aquellos que le dijeron, siéntame a mí a la derecha y a mí a la izquierda de tu reino. O en uno de los apóstoles estaban representados los que más aman a Jesús, el caso del discípulo amado, Juan, ¿no? En Pedro, los clérigos, ¿no? Los jefes de la iglesia. En Santo Tomás, digamos que los incrédulos, ¿cierto? En Judas, todos los apóstatas. En fin, de alguna manera, los 12 apóstoles significaban a todos los futuros hijos de la iglesia. Y entonces Cristo aquí se hace tan pequeño, pues, en tanto extremo. Sí, tan pequeño, que Cristo sí le desata la correa a uno por uno, a todos nosotros. En el lavatorio de los pies, Cristo nos desató la correa de nuestros zapatos a todos nosotros. Y no solamente nos desató la correa de nuestros zapatos, sino que nos quitó, nos descalzó y nos lavó los pies y nos besó los pies a cada uno de nosotros, ¿no? A cada uno de nosotros, porque en los 12 apóstoles Cristo llamó a todos los hombres que iban a tener existencia desde el primero hasta el último. Y ese ejercicio de piedad, de humildad jamás vista y que jamás se volverá a ver, lo hizo con los 12 apóstoles y en ellos vio a todos los hombres, los pasados, presentes y futuros, desde Adán hasta el último hombre que va a tener vida en la tierra. Entonces, sí,
Cristo es el verdadero reino de los cielos, el verdadero grano de mostaza. Es que Cristo lo es todo. Se pregunta San Juan Crisóstomo muy pedagógicamente, bueno, ¿cómo puede ser al mismo tiempo reino y cómo puede ser al mismo tiempo grano de mostaza? En la Eucaristía lo vemos, Cristo es sacerdote, víctima y altar al mismo tiempo. Y no es que sean tres Cristos, eso sería una herejía, no, es el mismo Cristo, es el mismo. Es el mismo Cristo, uno solo, que es a la misma vez sacerdote, víctima y altar. Pues, no, Cristo lo es todo. Por eso decimos en la Eucaristía, por Él, con Él y en Él, por Cristo, con Cristo y en Cristo. ¿No? Por Cristo que se hizo sacerdote, por Cristo que se hizo ofrenda, que se hizo pan, y por Cristo que se hizo altar. Qué misterio sea de María. Sí, sigamos, Cristo es grande y pequeño. Mire, en el altar, en la consagración, ¿no? Después de la consagración, en la transustanciación, o sea, cuando ese pan se convierte en el cuerpo de nuestro Señor y ese vino se convierte en la sangre de nuestro Señor, sobre el altar está palpitando el corazón de Dios. Está palpitando el corazón de Dios, el corazón de Cristo. Está palpitando. Y el corazón tiene dos movimientos, ¿no? Uno en que el corazón se agranda y otro en el que el corazón se achica. Así funciona el corazón humano. Se agranda, se achica, se agranda, se achica, ¿cierto? Pues este corazón cuando se agranda tanto, ¿no? Porque está palpitando, ¿no? Se agranda tanto que abraza todos los siglos y todas las generaciones. ¿Cómo se hará de grande? ¿No? Porque es el reino de los cielos, ¿no? Es el reino de los cielos en forma de hostia consagrada. Este evangelio empata muy bien, pues como todos los evangelios, con el de hace 8 días, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi, la Eucaristía. Fíjese que en el altar, cuando el corazón se ensancha, es el reino de los cielos en forma de hostia. Dentro de esa hostia está el reino de los cielos, está Cristo, que al agrandarse abraza todos los siglos y todas las generaciones. Y cuando se achica tanto, que cabe en el breve espacio de una hostia que puede caber en nosotros, que es con la que comulgamos. Entonces, es grande, es lo más grande, Cristo es lo más grande que puede haber, no hay nada más grande que Cristo. Y a su vez es lo más pequeño. Vaya misterio. No hay algo más grande que Cristo y no hay algo más pequeño que Cristo. Vaya misterio. Vaya misterio. Algo más pequeño que el breve espacio de una hostia. Y algo tan grande que abraza todos los siglos y todas las generaciones. Bueno, esos son los misterios de Dios, ¿no? Sigamos con San Juan Crisóstomo. Dice, mire cómo dice de lindo San Juan Crisóstomo. Oh grano por quien fue hecho el mundo, por quien fueron disipadas las tinieblas y renovada la iglesia. Este grano suspendido en la cruz tuvo tal eficacia que, aun cuando él mismo estaba clavado, con sola su palabra raptó al ladrón del madero y lo trasladó a las delicias del paraíso. Este grano herido por la lanza, bajado del madero y depositado en el huerto, cubrió toda la tierra con sus ramas. Qué lindo. Este grano depositado en el huerto hincó sus raíces hasta el infierno, o sea, el lugar de los muertos, no el de los condenados. Y tomando consigo las almas que allí yacían, en 3 días se los llevó al cielo. ¿Qué pasará si tomamos este grano de mostaza y lo sembramos en el huerto de nuestras almas? Bella pregunta de Juan Crisóstomo y un ejercicio para meditar, ¿no? Entonces ya vimos a Juan Crisóstomo, ya vimos a San Gregorio de Niza. Veamos entonces qué nos dice San Agustín. San Agustín de Hipona sobre este evangelio.
Dice San Agustín, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? No, continúa San Agustín. ¿Qué es en efecto el grano de mostaza sino el fervor de la humildad? Mediante este grano han sido trasladados al corazón del mar los montes, es decir, es decir, los grandes predicadores del Evangelio. Los apóstoles santos fueron trasladados de Judea a la tierra de los gentiles y hasta el corazón del mundo, esto es, de los pensamientos del mundo, se hicieron dueños los montes de quienes se dijo: tu justicia es como los montes de Dios. Y también, alumbrando tú de forma maravillosa desde los montes eternos. Esos mismos montes iluminados, abrazados en sus cumbres, se trasladaron asimismo al corazón del mar, es decir, a la fe de los gentiles, y consigo llevaron también la luz que alumbra a todo hombre, cual monte de montes, rey de reyes y santo de santos, para que se cumpliese en ellos lo predicho por el profeta. En los últimos días será manifiesto el monte del Señor, dispuesto en la cima de los montes, y lo que él mismo había dicho: si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: apártate y arroja al mar, y lo haría. Mire pues, San Agustín, yo nunca había, yo creía cuando decían, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a este monte: arrójate, yo pensaba que era una montaña. Y San Agustín lo está aclarando muy claro. Los montes son los predicadores, los apóstoles santos, o sea, todo aquel que predica en clave de sana doctrina, o sea, todo aquel que predica la sana doctrina es un monte santo, un monte del Señor. ¿Sí? Todo aquel que predica la sana doctrina y con fe, logra calar, logra entrar a transformar el corazón de un incrédulo, el corazón de alguien que desconoce por completo a Cristo, su Evangelio y su Iglesia. ¿No? El monte es el que predica la sana doctrina. El mar, en este contexto de esta lectura de San Agustín, el mar para San Agustín en esta lectura es el alma de los gentiles, los que no conocen a Cristo, su Evangelio y su Iglesia. ¿No? Entonces, si uno tuviera fe, ¿no? Su predicación llegaría al mar de estos incrédulos, al mar de estas personas que desconocen a Cristo, su Evangelio y su Iglesia. Continúa San Agustín: estos montes hicieron sagrada para nosotros esta noche, en la que el Señor resucitó del sepulcro, para que el grano de mostaza enterrado no apareciese en su humillación, sino que, brotando, creciendo y extendiendo sus ramas por doquier, superase a todos los demás e invitase a los sabios de corazón, cual si fueran aves, a buscar refugio y descanso en sí. Habite también en vuestro corazón este monte, pues no sufrirá estrechez, donde la caridad le ha puesto un lugar amplísimo. San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia. Qué buenos comentarios sobre este Evangelio. ¿Qué nos dice San Pedro Crisólogo? Mas cuando se le siembra, crece y sobrepasa a las demás hortalizas. Dice San Pedro Crisólogo, dice: Cristo es el reino, ¿no? A manera de una semilla de mostaza ha sido sembrado en un jardín el cuerpo de la Virgen. Creció y llegó a ser el árbol de la cruz, que abre la tierra entera, que cubre la tierra entera. Después de que hubiera sido triturado por la pasión, su fruto produjo bastante sabor para dar su buen gusto y su aroma a todos los seres vivos que lo tocan. Porque mientras la semilla de mostaza permanece intacta,
sus virtudes quedan escondidas, pero despliegan toda su potencia cuando la semilla es molida. De igual modo, Cristo quiso que su cuerpo fuera molido para que su fuerza no quede escondida. Cristo es el Rey, porque es el principio de toda autoridad. Cristo es el reino, porque en él reside toda la gloria de su reino. Qué bien, mire. Nos da para empatar con el catecismo de la Iglesia Católica, nos da para empatar esta homilía de San Pedro Crisólogo, la tiene el catecismo muy bonita al final del numeral 2837. Voy a leer lo que dice San Pedro Crisólogo en el catecismo. Dice: Cristo mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. Bien, nos está hablando San Marcos en parábolas, ¿no? Veamos qué nos dice el catecismo de las parábolas. Vamos al numeral 546. Vamos al numeral 546 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así, vea, numeral 546. Dice: Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Repito, Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino. Ojo a lo que sigue, repito. Por medio de ellas, o sea, de las parábolas, invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical. Para alcanzar el reino, ¿no? O sea, o se es o no se es, ¿no? Aquí esto no es para los tibios, ¿no? Esto es para los, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que dice el Evangelio? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Esto es para los violentos, para los que se rebelan contra el mundo, ¿no? Para los católicos valientes, dice. Pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Ojo a lo que sigue, es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. ¿Ah? Qué importante esto en estos momentos en que estamos bajo unas dictaduras. Estamos bajo la dictadura del relativismo. ¿Sí? Estamos bajo la dictadura del relativismo. Estamos bajo la dictadura de la herejía del irenismo, ¿no? Un afán desmedido por dialogar a toda costa, ¿no? Como sea, así toque sacrificar verdades divinas, ¿no? Así toque desviar y sacrificar la sana doctrina de la Iglesia. Eso es irenismo. También es irenismo el universalismo. ¿Qué es universalismo? Que todos, absolutamente todos, nos vamos a salvar. Quiera Dios que así fuera. Quiera Dios que así fuera. El universalismo dice que todos nos vamos a salvar, que nadie se va a condenar y que el infierno no existe. Ojalá fuera así. Pero entonces eso va en contra del Evangelio. Eso va en contra del Evangelio, porque el Evangelio habla de unos que se salvan y otros que se condenan. O si no, porque hay 5 vírgenes necias y 5 prudentes. O si no, porque hay cabras y porque hay ovejas. Porque hay cizaña y porque hay trigo. Bueno, dice acá el número 546, pero exige también una elección radical, ¿no? Y también estamos, vale la pena decirlo, estamos bajo la dictadura gay. Sí, estamos bajo la dictadura gay. Sí.
bajo la dictadura gay. Y la iglesia es víctima de esa dictadura, sí, claro. Nomás vemos un sacerdote en Estados Unidos, un sacerdote jesuita, James Martin, ¿no? Donde dice abiertamente que el catecismo se equivocó, ¿no? Si el catecismo apoyado en las Sagradas Escrituras dice que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, no, este sacerdote sabe más que las Sagradas Escrituras y sabe más que el magisterio. Él dice que no es así. Entonces contradice 2000 años de historia, contradice las Sagradas Escrituras. Entonces para James Martin, sacerdote americano jesuita, no, sí, pues para él las Sagradas Escrituras se equivocaron, la tradición apostólica se equivocó y el magisterio se equivocó, ¿cierto? Ahí es donde toca ser radical, o se es o no se es, pero para ser radical como lo pide Jesús, según lo que estamos leyendo, hay que conocer las fuentes de la revelación, hay que conocer bien las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y por supuesto pues el magisterio de la iglesia, ¿cierto? Dice, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino, es necesario darlo todo, las palabras no bastan, hace falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra, ¿no? Ahí está la parábola del sembrador, pues. ¿Qué hace con los talentos recibidos? Oiga, pues, ¿qué hace con los talentos recibidos? ¿Mm? ¿Qué se está haciendo con los talentos? Todos, absolutamente hemos recibido talentos de Dios, talentos. Pero esos talentos no es para ponerlos a trabajar. Voy a ser claro. Esos talentos no son para ponerlos a trabajar en pro de la fraternidad humana, de la convivencia humana, No, esos talentos son claros, es para trabajar por el reino de los cielos. Es para trabajar por el reino de los cielos. Esos talentos son para trabajar por el reino de los cielos. ¿No? Esos talentos no son para trabajar por la casa común, ni trabajar para el ecologismo. No, señor, eso es para trabajar por el reino de los cielos. ¿Sí? En la medida, en la medida, en la medida que yo trabaje en la fraternidad humana, en todo lo demás, en la unidad humana, en todo, pero en clave de Cristo, ojo, en clave de Cristo, si yo mis talentos los pongo a trabajar siempre en clave de Cristo, estoy bien. Estoy bien. Lo que pasa es que ahora es muy delicado. ¿Por qué? Porque se está buscando la unidad, pero fuera de Cristo. Hay documentos que salen de la iglesia donde se llama la unidad y no aparece Cristo por ningún lado. Hay documentos donde se llama la fraternidad humana, pero no aparece Cristo por ningún lado. No. Si se habla de fraternidad humana y no aparece Cristo por ningún lado, esos son términos masones. Eso es de la masonería. Y la masonería es eminentemente satánica, es enemiga de la iglesia. Hay más de 200 documentos que condenan la masonería. Este numeral es radical, me gusta mucho, porque se es o no se es. Se es o no se es. Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Sí, señor. Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Mire esa parábola de las cabras y las ovejas, ¿no? A uno les dice Jesús, a las ovejas, venid benditos de mi Padre a heredar el reino que desde la eternidad he preparado para ustedes. Y a las cabras, ¿qué les dice? Apartaos de mí, malditos, y al fuego eterno, ¿no? Y las vírgenes necias, ¿qué les dice Jesús? ¿No? A las que se quedaron afuera. No las conozco, no sé quién serán ustedes. Y no les abrió la puerta, ¿no? No, las parábolas son muy claras. Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Mire, el mensaje es muy claro. Haga lo que haga, hágalo en clave de Cristo. Únicamente tiene valor lo que hagas en clave de Cristo, es decir, lo que hagas en la voluntad de Dios, lo que haga para la gloria de Dios. Todo lo que uno haga, así sea lo más santo, lo más perfecto, lo más científico, lo más artístico,
¿no? Si no es para la gloria de Dios, queda sepultado en las tinieblas. Queda sepultado en las tinieblas. Según el objetivo de la creación, todo hay que hacerlo para la gloria de Dios. Sí. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático, ¿no? Sí, es bueno, me gusta mucho esta segunda frase. Por medio de ella se invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. ¿Sí? Hay que optar por Cristo, ¿no? Y hacerlo todo en clave de Cristo. Hacerlo todo en clave de Cristo, porque es que únicamente Cristo es la luz que ilumina al hombre, a todo hombre que viene al mundo, y Cristo es la luz eterna. Cristo es la luz eterna. Para que nuestros actos y nuestra vida se una a esa luz eterna, se vuelva luz, para que nuestros actos se vuelvan luz, luz eterna, tienen que hacerse en clave de Cristo. Por Él, con Él y en Él, esa es la verdadera caridad. Esa es la verdadera caridad. Todo lo que no se haga con esta fórmula se vuelve tiniebla. Se vuelve tiniebla. Entonces, esto nos tiene que llevar a increparnos, a preguntarnos, ¿nuestro obrar se vuelve luz o queda sepultado en las tinieblas? Pidámosle hoy a nuestro Padre Celestial, ¿no? En nombre de su Hijo Jesús, que nunca nos falte su Santo Espíritu, ¿no? Para que siempre actuemos en la voluntad de Dios y nuestro actuar en nuestra vida se vuelva luz y no quede sepultada en las tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Es importante hacer todos los protocolos que mandan las autoridades. Es importante usar gel, tapabocas, distanciamiento, medicamentos y demás. Pero no olvidar que la protección divina es más fuerte, es más poderosa, ¿no? Es más poderosa, ¿no? Y ese poder que tiene la Eucaristía, la hostia consagrada, ¿no? Porque dentro de esa hostia está el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tuvimos un familiar enfermito en la casa, llegan los vecinos con cantidad de remedios, entre ellos uno dice, dele sangre de gallinazo, sangre de gallinazo. Otro llegó a decir, no, dele sangre de rata. Sí, porque las creencias populares son así. Hoy por hoy me pregunto, Dios mío, sangre de gallinazo, sangre de rata. Por Dios, ¿por qué no hemos pensado en la sangre de Cristo? En la sangre de un Dios que está en esta hostia consagrada. Si creyéramos, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esta pandemia, basta, fuera del mundo, y seguro que se iría de aquí, se iría del mundo esta pandemia. Pero cada día tenemos menos fe. Ese es el problema. Cada día confiamos menos en nuestro Señor. Cada día confiamos menos en la Eucaristía. Cada día vamos menos a la Eucaristía. Qué tristeza. Pidámosle al Señor que no nos aleje de la Eucaristía, porque es la única manera de estar en contacto personal, es la única forma de estar de tú a tú con nuestro Señor. Dios los bendiga, saludos a sus familias.